En la reciente cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, la novena, desde la primera que se organizase en 1994 bajo la administración del presidente Bill Clinton, el presidente Biden ha afirmado que se encuentra el Occidente bajo ataques directos a su democracia y entiende esos ataques como unos ataques de carácter global, para luego reiterar y señalar lo que ciertamente era pertinente, decir que el rasgo definitorio de la historia de las Américas ha sido fundamentalmente el de la democracia, pero que constituye no solo un rasgo definitorio de cara al pasado, sino que es una suerte de marca de fábrica que ha de acompañar a las Américas, que es el centro de referencia del mundo occidental, este, hacia su futuro, justamente hacia su porvenir. Pero lo cierto es que al término lo que plantea el presidente Biden es que para resolver las diferencias que en este momento existen en el mundo occidental, lo que cabe es fundamentalmente trabajar en esos desacuerdos a través del respeto mutuo y del diálogo. Ciertamente que en la experiencia de la democracia, el diálogo constituye algo fundamental y no solo es fundamental, sino que expresa una virtud. Pero caben las preguntas sobre todo de cara al proceso degenerativo que la experiencia de la democracia también ha sufrido Occidente, y que no se reduce simplemente a los ataques que sobre la democracia vengan de uno u otro lado del planeta, como el ataque que a la democracia le han dirigido los rusos y los chinos antes de iniciarse la guerra en Ucrania. Dice él ciertamente que hay que entenderse, hay que acordarse. Pero caben las preguntas ante esta afirmación que repito que democráticamente es razonable y aceptable. Y yo tendría fundamentalmente tres. Primero, ¿cuál es el límite de lo debatible en la democracia? ¿Todo se puede debatir en la democracia? Se puede debatir, a manera de ejemplo, acabar democráticamente y mediante el voto de las mayorías con los elementos esenciales que configuran a la experiencia de la democracia. En otras palabras, puede elegirse democráticamente entre democracia y dictaduras, o democracia y esto que ahora se da en llamar autoritarismos electorales. Ciertamente que al final de la jornada el presidente Biden dice que la democracia es un desafío que está pendiente. Y esto recuerda un tanto también a lo que decía de la experiencia de la democracia el mundo de las izquierdas. Se trata de unos catecismos que están allí por realizarse, son cartas de buenas intenciones que en definitiva tienen que ser atendidas en su progresividad sin que nosotros podamos dar ninguno de sus elementos como acabados o como exigencias que puedan planteársele de manera directa a todos y cada uno de los gobiernos que configuran al sistema interamericano. Exigirle separación e independencia de los poderes, el acceso al poder conforme al Estado de Derecho, la libertad de actuación de los partidos políticos, ciertamente el ejercer la vida civil dentro del marco de las leyes, el respeto a la libertad de expresión y de prensa y por encima de todo, el respeto y la garantía universal de los derechos humanos. Pero lo cierto es que en el año de 1994, cuando tiene lugar la primera cumbre de las Américas estaban de cara a una experiencia que les resultaba inédita. Gobernantes como el presidente Fujimori en Perú, que llegaban al poder a través de los votos y en el ejercicio del poder
desmantelaban la democracia, a pesar de que se trataba de gobernantes de carácter civil, con lo cual había una suerte de expresión inédita de cara a lo que había conocido América Latina a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que era la oposición entre los gobiernos de origen militar, gobiernos de facto, nacidos de acciones cuartelarias, y los gobiernos que eran el producto justamente de la voluntad popular. Pero es necesario que nosotros tengamos muy presente, porque se ha olvidado en esta circunstancia algo que se tuvo o se estuvo debatiendo de manera bastante clara entre los años 1997 y 1998. En el año 97, cuando se realiza la cumbre iberoamericana, distinta a la cumbre de las Américas, la cumbre iberoamericana, encabezada en este caso por los españoles, pero integrada por todos los estados que forman parte del actual sistema interamericano, allí se señaló de una manera muy clara que la democracia es no solo un sistema de gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan consistencia y perdurabilidad. Y uno se pregunta a todas estas, cuando uno ve a la actual cumbre de las Américas, más allá, repito, de esta afirmación muy positiva del presidente Biden, concretar en medio de la crisis democrática que vive la región, con experiencias como las de Nicaragua, las de Cuba, la de Venezuela, por qué no señalar la de El Salvador y también la de Perú, las amenazas que a la democracia se ciernen en el proceso electoral venidero de Colombia, la experiencia de Chile, en donde ciertamente su candidato nace de la violencia popular intestina, el candidato Boric. Pero lo cierto es que en medio de todas estas circunstancias, los planteamientos centrales de Los Ángeles se reducen a dos temas: la creación de una asociación de las Américas para la prosperidad económica, el tema de la economía verde para que pueda generar empleos, y el problema, la cuestión de las migraciones. Y cabe una pregunta: ¿a qué se debe justamente el fenómeno de las migraciones que está desajustando y desestabilizando a toda la región en este momento? ¿Se trata de un problema que tiene un origen dentro de sí mismo, o es la consecuencia justamente de un deterioro ético en la experiencia de la democracia? Porque siendo así, hablar sobre migraciones y ciertamente acordarse, es necesario, sobre algunas maneras de gerenciar y gestionar ese fenómeno que está desestabilizando a toda la región, requiere también de una consideración que no se hace en Los Ángeles, menos todavía después de la confrontación con el presidente americano por parte del señor López Obrador, que hace papel del hombre malo, mientras el papel del hombre bueno lo hace el presidente Boric desde Chile, al punto que el Washington Post dice que Boric es una suerte de izquierdista progresista que, bueno, que respeta algunos cánones institucionales. Entonces es ciertamente el juego entre la zanahoria y el látigo, pero lo cierto es que lo que está pasando en este momento y que se consideran urgencias para ser resueltas en la Cumbre de las Américas, tiene justamente como fundamento el que se perdió aquello que en 1997 se había afirmado, y es que la democracia implica valores éticos que le dan consistencia y le dan perdurabilidad. Y ciertamente en la medida en que esos valores éticos se relajan, lo advierte, por cierto, la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile, cuando, preocupada por el tema de la globalización y saludando la experiencia de la globalización, advierte también que se está abriendo un espacio en donde se aumentan las diferencias entre los países y al interior de nuestra propia
sociedades. Estos temas relacionados con los elementos esenciales de la democracia y con sus componentes fundamentales, a pesar de que se haya mencionado nominalmente a la Carta Democrática Interamericana, no fueron objeto de análisis en una cumbre de las Américas absolutamente desangelada y que es la expresión justamente de la crisis que está sufriendo la experiencia de la democracia en el mundo.